Que me lastimé mi brazo. Creí que éramos amigos. Ojana significa familia, Rodrigo. En el mundo del contenido digital sobre lo inexplicable, Fepo es una de las voces más reconocidas. A través de su famoso podcast y su canal dedicado a los eventos extraterrestres y ovnis, además de paranormal, ha dado voz a cientos de testigos. Sin embargo, hay algo que muchos de sus seguidores han notado: la oscuridad no solo es el tema de sus videos, sino que parece haber decidido mudarse a su propio estudio. A lo largo de sus grabaciones, Fepo ha sido testigo y protagonista de eventos que erizan la piel, demostrando que cuando estudias lo oculto también te estudia a ti. Es por eso que te presentamos un recuento de todos los eventos paranormales más impactantes que ha vivido Fepo. Comenzamos. Para entender la trayectoria de Fepo hay que retroceder a sus primeros años. Su fascinación por lo desconocido no nació de la nada, fue cultivada por una madre de siempre impulso el coeficiente intelectual de sus hijos, exigiendo lecturas profundas, guías de estudio y una curiosidad insaciable por el mundo. Sin embargo, el hogar de Fepo tenía una matiz que poco conocen. Su madre era una estudiosa de lo oculto. Entre libros de santería, el estudio de los astros y las artes místicas, ella practicaba una forma de conocimiento que hoy llamaríamos brujería o esoterismo. El momento que cambió la vida de Fepo ocurrió cuando escuchó a su madre platicar con una vecina sobre un evento astronómico particular. Se teorizaba que bajo ciertas condiciones era posible ver presencias no identificadas en el cielo. Aunque le advirtieron que la posibilidad era mínima, casi imposible, el destino tenía otros planes. Fepo fue testigo de un avistamiento ovni que no solo lo marcó a él, sino a toda su comunidad. Me la pasé, creo que era un sábado. Esperando. Sí, me la pasaba viendo el cielo y el cielo y el cielo. Como no pasó nada, mi mamá nos dijo, pues estaba chiquito, yo tenía 8 años, mi hermano 10, nos dijo ya váyanse a dormir. Estábamos cambiando cuando mi prima nos toca, salgan. Y salimos. Y estaba súper emocionada. Ella tenía 16. Nos dijo, miren, así. Y estaban pues, los ovnis ahí. Y fue así como de... ¿Era una oleada qué? O sea... Sí, o sea, estuvimos ahí como hasta las 3 de la mañana. O sea, hasta que ya había demasiado sueño. Los vecinos, o sea, la gente en la calle estaba ahí. Está documentado, me imagino. Fíjate esto. Ahora que gracias al podcast, ahora que estuve en Guadalajara, hay personas que me han mandado correos y me dicen, la fecha del incidente... Es esta, yo estaba ahí. Y está en VHS y cuando quieras te lo mando. Tengo un cassette que me regalaron, un cassette beta. El título del cassette es Eso no lo agarran. Boda y ovni real. O sea, es un ovni que se grabó en Monterrey. O sea, sí hay evidencia. Yo estoy seguro que por ahí alguien debe tener fotografías de ese encuentro o videos. Pero es gente que, de hecho, una señora en el Meet se acerca y me dice, yo sé cuándo pasó este evento. Y le dije, ¿cuándo? Y me dice... Pasó en estas fechas, bla, bla, bla. Yo vivía en este lugar, yo lo vi. Hubo uno muy cerca que era de color rojo cuando bajaba. O sea, me lo describió así tal cual. Y le dije, sí. Le dije, ¿te das cuenta de que esa oleada ovni fue 2 meses y medio previo a que fueran las explosiones de Guadalajara? Y es cierto. Yo estaba ahí en Guadalajara cuando ocurrió y es muy extraño. Entonces, obviamente pasa esto y ya. O sea, yo ya no hablaba de otra cosa hasta la fecha. O sea, es... mi pan de cada día. A menudo los grandes investigadores de lo paranormal poseen una sensibilidad especial y en el caso de Fepo, esto se manifestó desde su más tierna infancia, aunque hoy es un tema que muchos familiares recuerdan con cierta risa y escepticismo. Lo que Fepo vivió de niño fue el primer contacto directo con alguien que ya no pertenecía a este plano. La historia ocurrió una tarde que Fepo se encontraba solo en casa. El silencio de la vivienda fue interrumpido por la presencia de un hombre que entró a la cocina como si conociera perfectamente el lugar. Se trataba de un señor que combinaba rasgos de juventud con una elegancia de otra época. Lo más distinto o llamativo era que vestía un sombrero de bombín. Con total naturalidad el hombre preguntó por los tíos de Fepo. El pequeño contestó que no había nadie en casa. El hombre asintió con tranquilidad y se limitó a decir: luego volveré, antes de salir de la vista del niño.
Cuando su madre y sus tíos regresaron, Fepo les contó lo sucedido con lujo de detalle. La risa de sus familiares pronto se transformó en asombro y desconcierto al darse cuenta de algo imposible. La descripción del hombre del bombín coincidía perfectamente con la de un familiar que había fallecido mucho tiempo antes de que Fepo naciera. Este evento dejó claro que Fepo tenía la capacidad de ver aquello que para los demás es invisible. Lo que para él era una conversación cotidiana con un visitante, para su familia fue la prueba de que el niño tenía el sexto sentido activado, permitiéndole interactuar con entidades que aún rondan los espacios que alguna vez llamaron hogar. Por años, la familia de Fepo prefirió guardar silencio o tratar el evento como una simple alucinación de un niño de 8 años. Sin embargo, la verdad saldría a la luz mucho tiempo después durante un reencuentro familiar. Al visitar a una de sus tías después de años de distancia, la conversación retomó aquel extraño suceso. Ella le preguntó si recordaba al hombre que vio en la cocina. Fepo, con la memoria intacta, volvió a dar los detalles: el porte, la ropa y por supuesto el sombrero de bombín. Sus tíos, convencidos de que se trataba de su tío abuelo, un hombre que todos recordaban ya en su vejez, le mostraron una fotografía del señor antes de morir, pero Fepo, al verla, dijo: él no es, el que yo vi era mucho más joven. Desconcertados, buscaron en los archivos familiares más antiguos hasta encontrar una fotografía de la juventud del tío abuelo. En el momento en que Fepo puso un dedo sobre esa imagen antigua, el ambiente en la habitación cambió. Era exactamente el mismo hombre que había entrado en su cocina décadas atrás. Lo que aterrorizó y a la vez maravilló a su familia fue comprender que Fepo no vio un recuerdo de ellos, sino a la entidad en su estado más vital. Con el éxito de su proyecto, Fepo comenzó a recibir a diversos expertos en lo inexplicable. Una de sus primeras y más memorables invitadas fue una mujer conocida en su círculo cercano como la chica de los duendes. Ella afirma tener una conexión profunda con estos seres elementales, asegura que puede verlos, interactuar con ellos e incluso hacer tratos. Durante la entrevista, ella relató cómo su vida se convirtió en un caos de travesuras sobrenaturales. Dinero que desaparecía, llaves que cambiaban de lugar y puertas que se bloqueaban inexplicablemente, hasta el punto de tener que ser derribadas, pero lo que nadie esperaba era que esa energía la acompañara hasta el set de grabaciones. Mientras la invitada explicaba el origen de su vínculo en la casa de sus abuelos, los espectadores del podcast comenzaron a notar algo perturbador. En el fondo de la toma, justo en el punto de mayor tensión de la charla, una silueta pequeña y oscura cruzó velozmente por la espalda de Fepo. No era un error de iluminación ni una sombra del staff. Se distinguía claramente la forma de una cabeza o un ser de baja estatura que se asomaba y pasaba detrás de su silla. Lo más inquietante es que en ese momento ni Fepo ni su invitada se percataron de la presencia. Fue gracias a los miles de comentarios en el video que se confirmó lo que muchos temían. Al invitar a alguien con ese tipo de compañía, Fepo le ofreció la puerta a entidades que decidió quedarse a vivir en sus estudios. A pesar de la sombra captada en cámara, Fepo, con su mentalidad analítica, intentó no sugestionarse y seguir con su vida normal. Sin embargo, las entidades que ahora habitaban en su estudio tenían otros planes para llamar su atención. El juego se volvió personal. Un día antes de salir a recoger a unos invitados para el podcast, Fepo descubrió con desesperación que su cartera y las llaves de su auto habían desaparecido. Tras poner patas arriba toda la casa y buscar en los lugares más absurdos sin éxito, la preocupación se transformó en sospecha. Recordó lo que la chica de los duendes le había enseñado. A estos seres no se les combate, se les negocia. Fepo tenía unos dinosaurios de colección que le habían regalado para decorar su set. En un acto de fe o de pura desesperación, decidió ofrecerlo como tributo. Los colocó en un lugar visible y les habló directamente, pidiendo que le devolvieran sus pertenencias a cambio de los juguetes. Solo unas horas después, Fepo regresó a su guardarropa, un lugar que ya había revisado minuciosamente varias veces. Ahí, como si siempre hubiera estado ahí, apareció su cartera, sus llaves y, para su sorpresa, unos audífonos que llevaba un mes sin encontrar.
Al volver al lugar donde había dejado la ofrenda, los dinosaurios habían desaparecido por completo. No estaban en el suelo ni detrás de los muebles, simplemente se había esfumado. Lo que Fepo no había considerado era el peso de la tierra donde se encontraba. Al estar viviendo en Yucatán, el fenómeno tomó un nombre mucho más antiguo y respetado: los aluches. Cuando Fepo contactó a su amiga para contarle lo de los dinosaurios, ella le dio una respuesta que lo dejó helado. Fepo, te pido una disculpa, pero creo que sin querer te dejé un aluche en tu casa. A partir de ese momento, el podcast se convirtió en una zona de actividad constante. La amiga de Fepo le advirtió que mientras viviera ahí, tendría un compañero invisible. Sin embargo, esta relación tenía fecha de caducidad. Cuando Fepo decidió cambiarse de casa, ocurrió lo que muchos expertos en elementos aseguran: los aluches son seres territoriales, pertenecen al lugar, no a la persona. Al mudarse, el silencio volvió. Fepo dejó de escuchar pasos, de perder llaves y de ver sombras. A diferencia de su amiga, que vive en una tregua eterna con estas entidades, Fepo recuperó su tranquilidad. Aquel aluche se quedó en las tierras mayas, quizás esperando al siguiente inquilino para jugar a esconderle las llaves. Para Fepo, su abuelo no fue solo un pariente, fue la figura paterna que llenó el vacío del abandono. Fue su maestro, su refugio y la persona que más lo apoyó en sus intereses, incluso cuando estos rozaban lo extraño. Cuando el ciclo de vida de su abuelo llegaba a su fin, Fepo vivió el proceso con una madurez dolorosa. Fue testigo de los delirios terminales, esos momentos donde el abuelo ya comenzaba a hablar con amigos del alma, que habían fallecido años atrás, comprendiendo que el sufrimiento debería de cesar. Fepo tomó la decisión difícil de dejarlo partir, aceptando que su tiempo en este plano había terminado. Tras la muerte, la comunicación no se cortó, pero se volvió extraña. Fepo comenzó a tener sueños increíblemente vívidos con él, pero con un detalle inquietante en sus sueños. El abuelo parecía una proyección limitada, casi como si Fepo estuviera hablando con una inteligencia artificial. El abuelo solo contestaba con frases cortas y en una misma tonalidad. Fepo extrañaba aquellas pláticas profundas de cuando el abuelo, a veces con un par de tragos encima, se sentaba a escuchar sin juzgarlo. Extrañaba al hombre que no lo regañaba cuando hablaba de ovnis o fantasmas, sino que compartían su curiosidad. La frustración de no poder conectar realmente con él terminó cuando Fepo visitó a una vidente. Sin que él dijera una palabra, ella detectó la presencia que lo acompaña. Y de repente, en ese diálogo que tenía, como de, debo hacer esto, debo de editar otra vez yo el contenido, lo que sea. Ajá. De repente le pregunté, ¿qué pasaba? ¿Por qué no te conectabas conmigo? O sea, ¿por qué cuando estabas vivo, aunque yo lo intentaba, por qué no te conectabas? Llegó esta chica a grabar y estábamos ahí, estaba platicando de los fantasmas y que ella es medium y todo. Y de repente se detiene y me dice, es que mira, ya me empujaron varias veces y te tengo que decir algo. Y yo dije, sí. Me dice, creo que es tu abuelo. Y yo dije, Y me empezó a decir unas cosas que yo dije, pues suena que sí es, ¿no? Y le dije, pero dime, o sea, porque es muy ambiguo, ¿no? Es muy ambiguo, dime. Me dice, creo que esto te lo voy a decir aparte. Le dije, no, dime, no pasa nada. Y me dijo, es que me dice que lo que le preguntaste anoche. Vete a la chica. No mames. Ay, y yo sentí en ese momento así de, Fepo, gobiérnate, así, de verdad. Y me dijo, eso que le preguntaste anoche, dice que lo siente mucho, pero que ahora está contigo. ¡Uf! Y yo así de, Dios mío. Dije, tengo que cortar esto. Y dije, no, voy a continuar. Y me puse a llorar en el podcast. Y dije, no importa. Sí, no. Porque fue, o sea, lo sentí muy bonito. Pues es auténtico. Sí, muy bonito. Si algo distingue al contenido de Fepo es su impecable estética, la composición de las luces, la profundidad de los encuadres y la atmósfera de su podcast no son frutos del azar, sino de su carrera profesional en cinematografía. Fepo no solo cuenta historias, las construye visualmente para sumergir al espectador en el misterio. Sin embargo, su examen final de graduación se convertiría en un encuentro directo con el horror que hoy documenta. Para su cortometraje de tesis, Fepo consiguió permisos especiales para filmar en una mansión abandonada, un lugar que el tiempo y la maleza habían reclamado.
y que cargaba con una pesadez que se sentía apenas cruzabas el umbral. Durante el rodaje de su tesis, la tensión en la mansión abandonada llegó a un punto de quiebre técnico y paranormal. Mientras grababan una de las escenas más importantes, el director de fotografía gritó una palabra que es ley en un set: corte. Feppo, como director, se sorprendió. En el cine, el único que tiene la autoridad para detener una toma es el director. Sin embargo, su compañero estaba visiblemente perturbado. El cámara asegura que era imposible seguir grabando porque alguien se había atravesado en el encuadre. Feppo, concentrado en la actuación y el guión, no vio nada. Pensó que quizás fue un reflejo de las luces o las sombras de una viga, así que sin darle importancia ordenó retomar la toma desde el principio. Al reiniciar la grabación, la reacción fue aún peor. El sujeto detrás de la lente se separó de la cámara de inmediato con los ojos desorbitados y el rostro pálido, mirando hacia el lugar donde supuestamente alguien caminaba. Feppo miró fijamente y no había nadie, nada, absolutamente nada frente a ellos, pero denotarían que era un niño. Aquel niño no era parte del equipo, no habría nadie más en la mansión, y lo más aterrador es que en el momento del rodaje solo era visible a través del lente de la cámara. Feppo comprendió que la mansión no solo les había prestado sus muros para filmar, sino que sus antiguos habitantes también querían formar parte de la historia. Lo que comenzó como un proyecto escolar se convirtió en una pesadilla que persiguió a Feppo hasta su propia casa. Tras el avistamiento del niño en la cinta, las manifestaciones se volvieron agresivas y personales. Feppo comenzó a tener sueños que no parecían fantasías, sino viajes en el tiempo. En sus sueños, la casa ya no estaba abandonada. Feppo veía los pisos relucientes, los muebles lujosos y la vida cotidiana de una familia de clase alta. Feppo fue testigo de la existencia de dos gemelos que padecían enfermedades mentales en una época donde la salud mental era un tabú. Vio cómo los empleados de la casa abusaban de ellos y los mantenían ocultos. Eran escenas de una crueldad tan vívida que Feppo despertaba con la sensación de haber estado ahí físicamente. Perturbado, fue a buscar al actor principal de su corto para desahogarse. Para su sorpresa, el actor lo recibió con una carpeta llena de documentos históricos sobre la propiedad. Al abrirla, la realidad superó a la ficción. Los documentos confirmaban la existencia de los dos niños y el trágico final que tuvieron dentro de esas paredes. Los detalles de los abusos y el encierro que Feppo vio en sus sueños eran exactamente los mismos que figuraban en los registros reales de la mansión. Le hizo una advertencia final: nunca vuelvas a hablar de esto con nadie más. El trauma de haber tocado esa energía fue tan fuerte que el actor decidió alejarse del tema para siempre, ante el peligro espiritual y mental que representaba el lugar. Feppo tomó una decisión drástica. La tercera grabación nunca se realizó, el corto de graduación quedó inconcluso y Feppo prefirió reprobar o cambiar su proyecto antes de volver a poner un pie en esa mansión. Con el caso del GAFE 423 debemos retomar un concepto que mencionamos: la capacidad de ciertas entidades o energías para doblar la realidad física, específicamente el audio y la atmósfera. Feppo, desde su trinchera en el podcast, ha confirmado que la teoría del GAFE es totalmente real. No se trata de fallos en el equipo o faltas de mantenimiento, es un fenómeno que ocurre cuando un invitado trae consigo una carga energética demasiado pesada. Otro tipo de energías que creo que contaminan de manera electromagnética a los aparatos. En una ocasión, que esa fue la vez que, hablando específicamente de esa energía, la que más me impresionó, estaba en la Ciudad de México, renté un departamento para hacer unas grabaciones y llegó una bruja, es la bruja Aura. Entonces todo desde que ella llegó un momento en que yo ya estaba intranquilo porque me daba cuenta de que no era como que choro de ella, ¿me entiendes? Sino realmente habían cosas más impresionantes. Nos sentamos a grabar y en el momento en el que lo puse fue un caos. Se metían voces, se metían ruidos. Llegó un momento en que yo hasta dije, creo que ya se echó a perder el aparato y estoy sintonizando una estación de radio. Y le decía, ¿tienes el celular cerca? ¿No? Y revisaba los cables y me detenía. Y yo dije, pues ya ni modo, o sea, tengo que grabar, ¿no? Y empezamos a hablar y de repente se escucha una silla. Y yo me quedé, o sea, como me quedé en silencio y dije, ¿qué está pasando? Y de repente, ¡pum!
fuerte y volteo y atrás yo había dejado unas sillas que eran las extras que tenía el comedor, y las había puesto contra la pared, y una de las sillas se estaba moviendo, como si alguien se hubiera levantado muy fuerte de la silla. Entonces yo no dije nada, me quedé en silencio y la volteé a ver y me dijo, no, tranquilo, es que había una persona sentada y se paró muy, muy rápido. Y yo le dije, ahora estamos tú y yo solos. Y me dijo, no, yo vine con 14 personas y con 14 me voy. Dije, ¿qué? Ella es una bruja que trabaja con los muertos. Estábamos así grabando, estaban las voces, los ruidos, pero una cosa ya no era una psicofonía, era una interferencia continua en el audio que me acostumbré y continuamos. De repente, te lo juro, vi una persona que venía corriendo hacia la cámara y mi impresión, como que me levanté, no fue de, hay un fantasma, sino que yo sentí que la persona iba a chocar contra la cámara y la iba a tirar, la que estaba apuntando hacia mí. Y cuando lo vi, como que me levanté y la volteé a ver y ella me dijo, tranquilo, de verdad no va a pasar nada. Y le digo, ahora, ¿cómo puedes vivir con esto? O sea, no entiendo cómo puedes vivir con esto. Me dijo, siempre a donde voy pasan cosas porque se manifiestan. O sea, ellos están ahí, se manifiestan. Perfecto. Y esa vez fue una de las ocasiones en las que más impresionado he quedado. Y ya lo sabía, desde que se estrena el capítulo, aunque intentamos limpiar el audio, la gente decía, hay interferencias, se escuchan voces, se escuchan risas, ustedes los metieron. Y yo dije, mira, en el chat le dije a las moderadoras, ni le sigan el juego, porque sí, en efecto sí es, pero no tengo manera de explicarlo. A pesar de que Fepo siempre ha querido o preferido la investigación documental y el análisis desde el estudio, hubo una ocasión en la cual aceptó salir a una exploración urbana, invitado por su colega Maur RG1. Se adentraron en uno de los lugares abandonados más icónicos y peligrosos de la Ciudad de México. Antes de ingresar, recibieron una advertencia escalofriante de las autoridades locales. Los policías de la zona fueron claros: no entren, siempre escuchamos gritos, tenemos que entrar a sacar a la gente inconsciente o tan paralizada por el miedo que no pueden ni moverse. E ignorando el aviso, el grupo se internó en la oscuridad del recinto. Fue entonces cuando el mito se volvió realidad. Fepo asegura que lo escucharon no fue el clásico lamento de "ay mis hijos" de las películas, fue un grito aterrador, gutural y siniestro que helaba la sangre, un sonido que no parecía humano y que vibraba en las paredes del lugar. La Llorona, güey. La Llorona, carnal. Puta madre, güey. En ese momento el grupo recordó la antigua advertencia popular de La Llorona: si la escuchas cerca está lejos, pero si la escuchas lejos es porque está cerca o está detrás de ti. Al percibir que el segundo grito sonaba más distante, el pánico colectivo estalló, rompiendo con su imagen de investigador sereno. Fepo confiesa que el miedo lo superó. Entre gritos y maldiciones, el grupo salió corriendo a toda velocidad, escapando de lo que sentía como una presencia inminente a sus espaldas. Incluso después de vivir ese terror, el lado analítico de Fepo intenta encontrar una explicación. Él teoriza que podía tratarse de una estrategia de disuasión, sonidos pregrabados o bocinas colocadas por pandilleros o vecinos para proteger la zona y mantener alejados a los curiosos. Sin embargo, el escalofrío que sintió esa noche y la advertencia de los policías sugieren que en los rincones olvidados de la capital hay lamentos que ninguna bocina podría replicar, asegurando Fepo que en su vida se vuelve a meter a esos lugares. En la trayectoria de Fepo hay capítulos que se graban con normalidad y otros donde el ambiente se fractura. Esto fue lo que ocurrió en el episodio 32 durante la visita de Julio Morales. Lo que comenzó como una conversación sobre experiencias compartidas, pronto se convirtió en una manifestación física que quedó registrada ante las cámaras. Mientras ambos profundizaban en el relato de un ente específico que los acechaba, la energía del estudio sufrió un cambio drástico. El momento más aterrador llegó cuando Julio Morales se detuvo. Con total seriedad aseguró que el ente ya no era solo un recuerdo, estaba físicamente al lado de él. La convicción en su voz y la pesadez que Fepo también sentía
confirmaron que el fantasma de su anécdota se había sentado a la mesa con ellos. Que el espíritu de la chica de tu podcast anterior está parado atrás mío, al lado izquierdo, hacia el lado de mi medio espalda. Y No mames. dame la mano. No mames, güey. Mira cómo estoy. No mames. Ah. Fuck. Pero déjalo ahí. Sí, Déjalo ahí. ya sé, tranquilo. Oh, no. El frío se puso Sí, muy cañón. Dios mío. súper tenso. A ver. Te voy a decir qué voy a hacer. Así. Espera. Lo voy a dejar así un momentito, así. Espera que se está yendo. No, y me lo dijo Dios, me lo dijo Isabel, ya me puse nervioso. A ver, espera, déjame tranquilizo. Me dijo Isabel que pusiera la vela, que la prendiera, y llegamos muy corriendo y todo, y no lo hice. Y me dijo que si no iba a poner la vela, que pusiera el incienso, y no lo hice. Y literal grabé con Ale y tal. Y esa misma noche, bueno, al día siguiente me fui a Acapulco y hoy regresamos y grabamos. O sea, No has limpiado el lugar. no he limpiado el lugar. Y lo Pero siento. es que va más allá de una limpia. Mira. Espera que me dio como Sí, a mí también. angustia, como... Ujú. Para los que no están viendo les voy a contar un poco, ¿va? Hay dos lámparas, son grandes, son profesionales, SK400. Tienen una resistencia súper fuerte, porque se lo dije a Fepo cuando íbamos a empezar a grabar. O sea, literalmente tienen que haberse dañado y no son baratas, ni mucho menos. El ambiente está súper tenso. Ya no está esta entidad hacia la parte izquierda, creo que se está más hacia el centro. Como ciertos ruidos extraños además, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Mira, voy a volver a hacer lo que hice la vez pasada. Voy a limpiar el lugar. De hecho, aprovechando que estamos en eso, voy a rentar otro lugar para poner el podcast, para que no esté en mi casa. Ujú. De entrada. Es lo más sano. Es lo más sano. Lo voy a preparar para que pueda estar limpio. Y me refiero a las cuestiones energéticas. Te lo conté antes de empezar. Así es. Voy a cambiar las cámaras, voy a cambiar las luces, voy a cambiar literalmente el equipo. Porque quiero hacer como reset de las cosas para que esté limpio. Y voy a tener mucho cuidado con las personas que vienen y cómo vienen. O sea, hay una parte de sí, y lo voy a decir así claramente. Hablar de estos temas y estar en contacto con estas cosas sí tienen una consecuencia y uno tiene que tener cuidado. Sí, está loquísimo también la vaca. No, y acaba de pasar algo por ahí. Sí, No sé si queda grabado en video, no lo sé. Pero, no sé, espero que no vaya a pasar otra vez lo de la luz, porque esa vez sí me puse... Pero o estoy muy, muy sensible, pero algo pasa y escucho algo por el monitor por el lado izquierdo. Y ya llevamos varias horas escuchando el mismo no. fondo. Fepo, absorto en el crecimiento de su canal y pensando que su papel era solo el de un narrador, ignoró los rituales de protección y los amuletos que se le recomendaron. Fue en este estado de vulnerabilidad que se convirtió en el blanco de un trabajo de brujería. Este evento marcó un antes y un después. Fepo comprendió que no importa qué tan profesional sea tu micrófono o qué tan buena sea tu iluminación, si no respetas las leyes del mundo espiritual, quedas expuesto. Desde entonces, el investigador no solo se apoya en su cámara, sino en la sabiduría ancestral que su madre le heredó, entendiendo que en este negocio la protección es tan vital como la batería de la cámara. En una de las etapas más vulnerables de su carrera, Fepo conoció a una chica que a primera vista parecía encantadora y misteriosa.
La conexión fue tan rápida que Fepo decidió invitarla al estudio durante una grabación donde también participaría una amiga suya que es bruja de oficio. Sin embargo, el ambiente se tensó de inmediato. Su amiga bruja, con el instinto agudizado, sintió una incomodidad profunda y una vibra pesada proveniente de la joven. El primer detalle alarmante ocurrió durante el podcast. La chica sacó discretamente una carta de su bolso, un objeto que cargaba con una energía extraña. Al terminar la sesión y tras la apresurada partida de la bruja, quien no soportaba estar cerca de ella, la chica se despidió de Fepo. Aprovechando que él la encontraba muy atractiva, ella le entregó la carta con una condición inquietante: no la abras hasta que yo te diga. Fepo, restándole importancia y viéndolo como un gesto romántico o curioso, colocó la carta en una repisa de su estudio, justo fuera del encuadre de las cámaras. Ese fue su gran error. A partir de ese momento, el estudio se convirtió en un nido de actividad poltergeist. El suministro de agua se cortaba sin razón técnica y las luces del set se encendían solas. Lo aterrador es que los interruptores de su equipo son de presión dura. Se necesita una fuerza física considerable para accionarlos. Con el tiempo, la actitud de la chica cambió. Empezó a mostrar un lado posesivo y controlador, enviando señales de que ella realmente practicaba la brujería y que estaba marcando su territorio. A través de esos eventos en el estudio, incomodó por el comportamiento errático y los celos. Fepo decidió aplicar la ley del hielo. Comenzó a ignorarla, esperando que se aburriera y se alejara por su cuenta, sin sospechar que el vínculo ya estaba físicamente dentro de su lugar de trabajo. El punto de no retorno ocurrió después de que Fepo regresara de un viaje. Al pasar por casa de su madre para recoger a su perro, todo parecía normal, pero en una llamada de la chica cambiaría el tono de la situación. Ella le reclamó que se había olvidado de su cumpleaños y lanzó una sentencia crítica: atente a las consecuencias con el agua. Fepo pensó que se refería nuevamente a los problemas de plomería de su casa, pero la realidad era mucho más siniestra. Durante 3 días, Fepo veía el plato de su perro lleno de agua. Sin embargo, el animal estaba extremadamente inquieto, alterado y se negaba a acercarse al recipiente. Fepo, confiado en lo que sus ojos veían, no entendía la desesperación de su mascota. En la tercera noche, el velo que nublaba su vista se deshizo por un instante. Fepo miró el plato y en un parpadeo la ilusión desapareció. El plato estaba seco y vacío. Había estado vacío durante 3 días. La chica había proyectado una ilusión para que Fepo creyera que su perro estaba hidratado mientras el animal moría de sed. Aterrado, Fepo le dio agua a su perro de inmediato y contactó a su madre. Como conocedora del tema, ella supo de inmediato que el foco de maldición era la carta prohibida que aún seguía en la repisa. A pesar de las advertencias de su madre, el exceso de confianza le jugó una mala pasada a Fepo. En lugar de seguir el ritual de protección para deshacerse de la carta de la bruja, Fepo la tomó con sus manos desprotegidas y la tiró a la basura como cualquier otro papel. Ese fue el detonante. Las pesadillas se volvieron insoportables y las manifestaciones en su casa se tornaron violentas. Su madre, al enterarse, le dio un regaño que Fepo nunca olvidará. Al tocar la carta directamente, había absorbido la carta residual del trabajo, rompiendo sus escudos naturales. Las pruebas más claras de que la casa estaba infectada ocurrió durante la grabación con un invitado que tenía el don de ver a los muertos. Desde que entró al estudio, el ambiente cambió. El invitado estaba visiblemente aterrado. Grabó la entrevista a una velocidad inusual, omitió detalles y respondiendo con prisas como si cada segundo en su habitación fuera una tortura. En cuanto Fepo dijo corte, el hombre ni siquiera se despidió. Corrió a su auto y desapareció de la zona a toda velocidad. Ante la gravedad de los eventos, Fepo tomó una decisión radical. Abandonó su casa como estudio de grabación. Decidió rentar una oficina externa para separar su vida personal de la energía del podcast, buscando finalmente un lugar neutral y limpio. Tiempo después, ya instalado en su nueva oficina, Fepo volvió a invitar al medium que había salido huyendo. Esta vez en un terreno neutral, el invitado pudo hablar con la verdad. Fepo, tienes que advertirle a los nuevos inquilinos de esa casa. Lo que dejaste ahí atrás no es un fantasma común, es algo terrible y maligno que se alimentó de lo que pasó. Si no sabes cómo controlarlo, esa entidad les va a hacer daño.
Fepo, consciente de que sonaría loco si les decía eso a los nuevos habitantes, recibió del medium un objeto o método de protección final para intentar sellar ese capítulo. Y luego, entonces, ¿qué hago? Y me dijo, ¿ya cortaste lazos? Y le dije, ¿cómo que lazos? Le dije, ya me cambié de casa. Y me dijo, no. ¿Cómo se comunicaba ella contigo? Le digo, me mandaba mensajes de WhatsApp. ¿Tú tienes su número? Sí. Bórralo ya. Así. Y en ese momento lo eliminé. ¿Qué otro contacto tienes con esta persona? Hay una persona que tenemos en común. ¿Es amigo o amiga tuya? Así, pero fuerte. No, la verdad no. Corta lazos. Así. No tienes que explicar nada. Corta esos lazos. Cambiaste de casa y no cambiaste de celular y cosas más. Sí, o sea, hay que es una cosa. La limpia literalmente es una limpia. Total. Es una limpia. Y entonces lo terminé la limpia por completo. Santísimo remedio. O sea, de verdad es que es una cosa así de te das cuenta que haces cosas bien y la vida te sonríe. Sí, te claro. das cuenta. Sí, claro. Y no te empezó a buscar por otros lados, así como, ay, qué pedo. No, ya no. Porque yo creo que de hecho, otra persona me dijo, güey, yo no te hice brujería. Le dije, no, tú no eres tú. Porque esa persona me dio una carta, pero no una carta. Una carta de un ángel y yo la puse ahí. Ahí ponía todas las cosas que me regalaban. Juguetes de los duendes, cositas que me regalaba, lo iba dejando Ouijas, ahí. demonios, alas de Todo. ángeles. Todo lo iba dejando Fetos. ahí. Entonces, le dije, no eres tú. O sea, es otra persona, totalmente otra persona que no quiero ni recordar. O sea, así, bye. Me dijo, no, ya, ok. Hoy en día Fepo se ha consolidado como algo más que un podcast. Su canal es una verdadera escuela de conocimientos sobre el fenómeno ovni, lo paranormal y las artes oscuras de la brujería. Sin embargo, su mayor activo no es solo su equipo de cámaras o sus invitados, sino el hecho de que él ha experimentado este mundo en carne propia. Esa cercanía con lo inexplicable es irónicamente su mayor punto de crítica. Muchas personas piensan que abusa de la credibilidad de la audiencia con anécdotas que suenan demasiado fantasiosas para ser reales, pero la realidad es otra. Es uno de los investigadores más férreos en combatir el contenido falso, llegando así al final de todos los eventos paranormales que Fepo ha tenido. Claro, si hay algo más que se nos pasó, déjanos saber en los comentarios para una segunda parte. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartir y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.